Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El Grupo Socialista presenta esta moción para que no desaparezcan los registros civiles públicos y gratuitos, para que no se alejen incluso físicamente los órganos judiciales de los ciudadanos y para que no se paguen. Senador Rodríguez Esquerdo, espere un momento, por favor. Señorías, ¿quieren guardar silencio, por favor? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Continúe. Y para que no se paguen por un servicio público. En esto, tan sencillo como esto, se puede resumir nuestra moción. Que se mantenga el carácter universal, público y gratuito del registro civil y que no se regale su gestión a los compañeros del señor Rajoy. Que no se pierdan más puestos de trabajo en España y, sobre todo, en el sector público, y para que ustedes entiendan que los ciudadanos y los profesionales quieren que de manera definitiva se retire su proyecto de ley. Señorías, la primera ley de registro civil surge en 1870, fruto de la Constitución de 1869, en la que primaron las tesis liberales, donde se ensalzaba el ideal democrático al respeto a los derechos y a las libertades individuales y donde se instauró el principio aconfesional del Estado, donde se decide que los bautismos, los matrimonios o las defunciones ya no iban a depender de los registros parroquiales. Ley que estuvo en vigor hasta 1957, cuando se elabora la segunda ley de registro civil, y ahí, en 1957, se establece que el registro dependiera del Ministerio de Justicia, que el encargado fuera un juez y, con todo lo que ha llovido, se ha ido prestando un servicio público adecuado. El registro civil, señorías, es una de las instituciones que ha evolucionado y que ha ido adaptándose con eficiencia a los cambios que ha experimentado la sociedad española. Un éxito que se ha ido desarrollando por las excelentes cualidades de los profesionales a los que se confió su llevanza. Y así llegamos a 2011, donde, como ustedes bien saben, se promulgó la tercera ley de registro civil que debiera haber entrado en vigor en 2014. Esta ley, la de 2011, se consensuó por todos, incluso por el Partido Popular, para que el papel, por ejemplo, se sustituyera por un nuevo registro único a través de incorporar las nuevas tecnologías, con un carácter electrónico y bidireccional, que se mantuviera el carácter público y universal y cuya llevanza correspondiera a un funcionario público. El registro había conseguido una renovación tecnológica y organizativa que ha costado a los españoles cerca de 130 millones de euros, que supuso un paso firme hacia un registro civil más ágil, de mayor calidad y orientado a la excelencia y al ciudadano. Se digitalizaron más de 123.300 tomos y cerca de 80 millones de páginas. Pero entonces llegó Fidel, llegó el comandante y mandó a parar. Llegaron ustedes y asolaron la justicia. Llegó a Gallardón y asoló el registro, aumentaron los actos jurídicos, territorializó de una manera inadecuada las funciones, aplicó principios hipotecarios a un ámbito en el que mayoritariamente se escriben actos jurídicos y, por último, se atribuye la llevanza de los registros civiles a los registradores mercantiles y de la propiedad. Señorías, esto es una decisión política que da luz verde a la privatización del registro civil y a la privatización de un servicio público, además de dejar en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios y también va a generar el cobro y el pago por expedientes rutinarios, perjudicando el acceso de los ciudadanos a la justicia, empeorando el servicio e incluso conllevando la futura desaparición de la figura del juez de paz. Desde luego, los socialistas les reconocemos una virtud, que han conseguido en poco tiempo irritar y enfadar a todo el mundo. Como siempre, han actuado de espaldas a los operadores jurídicos e incluso han faltado el respeto a los propios secretarios judiciales. Miren, el Consejo General de Notariado ha argumentado reiteradamente que esto es una privatización. Los sindicatos, todos los sindicatos, señalan que es poner en manos privadas los registros civiles, lo que va a suponer un coste económico a los ciudadanos. Los jueces indican que se benefician del negocio privado un colectivo profesional hacia el cual el actual poder político ha demostrado su proximidad. El Consejo de Estado formula su reexamen en profundidad, además de criticarlo y decir que es oscuro y tiene numerosos interrogantes. Los ayuntamientos españoles de todos los colores y muchos parlamentos autonómicos respaldan el registro civil como servicio público y gratuito para la ciudadanía, además de defender el empleo público. Y los secretarios judiciales, a los que ustedes han ninguneado, señalan que es someter el registro civil al arancel, obligando a pagar por dar constancia jurídica de los actos relativos al estado civil de las personas. ¿Y todo esto por qué, señorías? Para elaborar primero una ley de parte, para compensar a los registradores del descenso provocado en su negocio, para facilitar
a los compañeros, colegas y familiares del señor Rajoy nuevas vías de negocio. En definitiva, señorías, para seguir con su afán privatizador favoreciendo a sus correligionarios. El Registro Civil tramita cada año más de 1,4 millones de expedientes gratuitos para la ciudadanía. Nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, tutelas, cambios de nombres, cambios de apellidos. Privatizar, pagar por todo esto es algo grotesco e inmoral. Pero antes de que eso suceda, el próximo 15 de julio, ustedes hace unos meses crearon una verdadera revuelta, un auténtico cisma dentro del Colegio de Registradores. Incluso les dieron un portazo porque hubo falta de acuerdo en aquellos momentos y los registradores no quisieron hacerse cargo del registro. ¿Por qué ocurrió? Muy sencillo. Ellos lo dejaron muy claro. No asumían este trabajo de forma gratuita y ustedes tuvieron que adecuarse a la ley, adecuar la ley para buscar el negocio. Y así, con su contrarreforma, habrá que pagar, sí, seguro. Digan lo que digan, habrá que pagar, porque si no, ¿de dónde va a salir el dinero para la privatización? La respuesta lo dan los propios registradores, y es que el propio colegio reconoce que prestar un servicio público de calidad, accesible y seguro, como dijo el señor Gallardón, es necesario asegurarles una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del registro civil. Entonces, ¿de dónde va a salir esa financiación? ¿De los presupuestos generales del Estado como hasta ahora? Parece que no. Del recorte de nuevos servicios, ahora no toca porque estamos en elecciones. Entonces solo queda una triple respuesta. Los aranceles de los registradores se incrementarán multiplicados por 10. Los actos registrales y los hechos inscribibles se aumentarán y el número de clientes obligados a realizar operaciones con registro también crecerá. Por tanto, su Gobierno ha cuadrado el círculo y el negocio sale perfectamente redondo. Esto es sencillamente inaceptable e imperdonable. Y todo para regalar un servicio a unos privados, atentando contra el actual modelo de seguridad jurídica, generando una justicia para ricos y otra para los demás. Una política que, unida a sus otras actuaciones, continúa mermando los derechos de los ciudadanos. Ustedes van a acabar con 452 registros civiles de toda España y con los miles de juzgados de paz que hacen de registro civil en los municipios pequeños. Y todo para crear una sociedad anónima. Lo vamos a llamar Registros Civiles S.A. Será una empresa privada que está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad. Pero permítame que hablemos un momento sobre los propios registradores, los beneficiarios de todo esto. El ministro, ustedes, dicen que son funcionarios públicos. Admitimos pulpo como animal de compañía. Los registradores son un híbrido entre funcionarios públicos que dependen del Gobierno y trabajadores privados que se financian con aranceles. Lo cierto es que sus registros son empresas privadas, trabajan con una evidente estructura empresarial. Y es que el actual ministro juega con las palabras porque incluso la propia Unión Europea recoge que los registradores no pueden ser considerados personas de derecho público porque cobran aranceles y están sujetos al IVA. Y ustedes continúan sacando el pulpo a pasear. Pues no, es que los registradores de la propiedad mercantiles son profesionales que cobran por su trabajo. Y es que, señorías, todo esto huele francamente mal. Huele mal por la cesión de un regalo a un servicio público a unos privados. Todo esto huele mal por la gestión de los expedientes y canta mucho por la conversión de expedientes, por los software de gestión, por las empresas tecnológicas escogidas y elegidas con vinculaciones familiares con altos cargos del Gobierno. Todo esto, señorías, huele mal por el desarrollo millonario de un nuevo sistema informático. Miren, si en cualquier país se hubiera aprobado un Real Decreto en un Consejo de Ministros un 4 de julio, bajo la presidencia de un registrador, hermano de 2 registradores, y siendo un ministro de Justicia, un yerno y un cuñado de 2 registradores, cuando menos en cualquier país hubiera sido un escándalo. Pues no, aquí no. Aquí ustedes siguen sacando pecho y llevando la ley adelante. Con respecto a los funcionarios de verdad, ¿qué les va a pasar a los funcionarios del registro civil? Sencillo también. Los interinos perderán su puesto en favor de los funcionarios con plaza. Y los titulares, gracias a la movilidad que se va a generar con la relación de puesto de trabajo, se les recolocarán a los juzgados. Por tanto, 3.500 empleados públicos a ponerse en la cola del paro. Los españoles es verdad que vieron una esperanza con la llegada del nuevo ministro cuando Gallardón dijo adiós.
El señor Catalá, al poco de sentarse en el sillón del Ministerio, dijo que reconsideraría algunas de las cuestiones de su antecesor. Dijo que no habría reformas sin colaboración con los funcionarios públicos. Y dijo todavía más, se comprometió a revisar la llevanza del registro civil. Pero ¿todo fue un sueño para los españoles? No. Todo fue una gran mentira y un gran engaño. Porque él también sabía, y lo dijo aquí, qué hacer con el registro civil. Entregarlo, regalarlo, cederlo a los registradores y desmantelar un servicio público que cuenta con un 85% de satisfacción, según el Observatorio de Calidad del Ministerio de Hacienda. Incluso han llegado a desarrollar una reforma a la medida, donde el propio Colegio de Registradores es quien ordena y legisla en esta materia y les dice al Gobierno cómo tienen que desarrollar la ley vía enmiendas. Por lo tanto, para los españoles en justicia hemos ido a peor, a mucho peor. Señorías, un servicio como este debe ser público e integrado en la Administración pública. Un servicio como este debe ser universal y gratuito y nunca debe dejarse en manos privadas, porque no solamente se va a deteriorar el servicio, sino que se va a generar una fuga de datos personales que dejarán de estar bajo el control de la propia Administración pública y pasarán a manos de despachos privados. Y todo esto, según ustedes, lo hacen para desjudicializar el registro, para evitar las quejas de los ciudadanos, para reducir las colas, para eliminar la burocracia, para dotar de más seguridad jurídica y, sobre todo, para ahorrarse 450 millones. Falso, rotundamente falso. Señorías, todo esto es un intervencionismo atroz y un disparo a la línea de flotación del derecho a la intimidad y un choque contra el sistema jurídico y la ética política. Nosotros en esta moción no pretendemos poner en duda la cualificación profesional de los registradores. Es cierto que no tienen experiencia en el registro civil, pero ustedes, desde luego, les van a convertir en una suerte de cuarto poder independiente de la Administración, con autonomía en la gestión, ajeno a las estructuras públicas y con un claro monopolio legal. Esta es su política. Una política de austeridad de pay-per-view, pero en régimen de concesión y por conducto obligatorio. Miren, meter la mano en el bolsillo de los españoles, deslocalizar oficinas y colocar a los registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, civil y mercantil, con un poder sin parangón en cualquier Estado de Derecho moderno, no es lo ideal. Señorías, con su decisión política se va a anquilosar nuestra creatividad jurídica y nuestro derecho privado. Pero además, y lo decía antes, es un riesgo que apunta al corazón de la democracia y al Estado de Derecho el ceder datos personales e íntimos de los españoles a una corporación privada que, por un lado, abre la puerta para el usufructo privado de bienes públicos de cualquier tipo y, por otro, abre una puerta que la convierte en giratoria para algunos como un nicho de negocio. Cada día que pasa, ustedes en el Gobierno no dejan de sorprendernos. Dentro de 3 meses, hoy, 15 de abril a 15 de julio, cuando un ciudadano vaya a registrar un nacimiento de un hijo, pagará 20 euros, por registrar una defunción o por casarse 100 euros, por un libro de familia 120, por escribir una comunidad vecinal 300, aunque hoy casarse ya va a ser más difícil este verano porque algunos juzgados de los registros civiles están dejando de dar fechas, otros no encuentran condiciones para garantizar la celebración de bodas a partir de julio, otros ya no dan citas y otros directamente los envían a los ayuntamientos. Esto es seguridad jurídica, esto es gobernar para los ciudadanos. Mire, solo nos queda una esperanza, que hoy vean con la respuesta que dan los grupos en esta Cámara y ustedes reaccionen y no permitan que se pierda un servicio público, con lo que supone para la ciudadanía. Y no solamente porque se pierdan datos sensibles e importantes para los propios españoles, sino incluso desde el punto de vista histórico y sociológico. Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista presenta esta moción, porque no queremos que desaparezcan los registros civiles y los juzgados de paz, porque no queremos que los órganos judiciales se alejen de los ciudadanos, porque no queremos pagar por escribir nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, tutelas, por escribir incapacidades o adopciones o cambios de nombre o cambios de sexo o cambios de apellido, porque no queremos que se generen situaciones de inseguridad a los ciudadanos como si ya se están generando, porque no queremos que 3.000 funcionarios se queden sin empleo, porque no queremos que el registro civil deje de ser público, universal y gratuito. Por todo esto, es por el que esperamos el apoyo de todos los grupos de la Cámara, para que este proyecto de ley nunca entre en vigor y para que el registro civil en España, después de 145 años de vida, no se privatice y no se regale a los compañeros del señor Rajoy. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Si me lo permite, desde el escaño, para indicar al señor Iglesias que aceptamos la enmienda que propone de derogación de la disposición adicional 21ª, 23ª y 24ª de la ley,
por lo que entendemos que mejora la enmienda. Y en cuanto al senador Iglesias, señoría, presenta una enmienda de sustitución con la intención, supongo, que de hacer un traje nuevo a la moción que presenta el Grupo Socialista. Pero creo que, de verdad, se han confundido de destinatario. Mire, esta enmienda, este traje nuevo, se lo debieran haber enviado hace tiempo al ministro Gallardón y, si no, hace poco al actual ministro de Justicia, porque si usted de verdad cree y se reafirma tal como lo ha dicho en su enmienda, debiera retirarla ahora mismo y apoyar la moción que presenta el Grupo Socialista. Hay dos diferencias fundamentales entre la enmienda y la moción. Nosotros, los ciudadanos, los operadores jurídicos, los sindicatos, pretendemos que se retire la ley. Cuestión esta que usted no cita para nada en la enmienda. Y otro aspecto que diferencia a la enmienda suya con la moción socialista es la continua referencia que hacen ustedes a la traslación telemática de datos. Cuestión esta que ya contempló la ley de 2011, que pretendía, como indicaba antes, hacer un registro único de carácter electrónico y bidireccional, pero con sede en la propia Administración de Justicia. Y no dirigido hacia terceros, unos privados beneficiarios con alguna empresa que seguramente resultará beneficiaria de la creación y el mantenimiento de todo el sistema telemático y que además obtendrá un contrato de relevancia económica muy significativo para alguna mercantil que, según se señala, está muy próxima a altos cargos del Gobierno. Por tanto, con esas dos cuestiones no podemos aceptar su enmienda de sustitución. Y le digo que si quiere dar un paso más con su enmienda, además de retirarla y votar la moción, es muy fácil, es muy fácil. Queremos que el registro sea civil, público, universal, gratuito, que garantice los puestos de trabajo, que garantice las inversiones necesarias de acuerdo con la Ley 2011. Tan sencillo como eso. Usted ahora va, retira su enmienda, explica al ministro su traje nuevo y vota a favor de la moción socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez Izquierdo. Muchas gracias, de nuevo, presidente. Señorías, en primer lugar, nuestro agradecimiento a los grupos que van a apoyar esta moción y nuestra decepción, una vez más, por la posición que adopta el grupo mayoritario. No solamente porque no asuman nuestra propuesta, que esto ya es costumbre habitual y reiterada, sino porque de verdad siguen sin aprender y siguen sin escuchar a los españoles. Miren, el sábado pasado miles de personas se manifestaron en Cibeles contra la privatización de los registros civiles. Dejaron bien claro que no se puede privatizar un servicio público esencial en favor de un colectivo privilegiado para convertirlo en un negocio. Pero es que los funcionarios públicos de justicia que están en los registros civiles, que trabajan allí, llevan meses, casi un año, parando cada viernes media hora para protestar por la privatización. Señorías, su Gobierno, si no les escuchan, claro, su Gobierno ya provocó la marea blanca de la sanidad. Provocó la marea verde de la educación y desde el día 11 de abril tienen la marea amarilla de justicia. ¿Y saben lo que va a pasar con tantas mareas? Que se va a generar tal resaca social que, visto lo visto, les van a sumergir en el más absoluto de los fracasos y en pocos meses les van a hacer salir del Gobierno, que ya es hora. Señorías, creo que ha quedado muy claro que los registradores no van a asumir la gobernanza de este servicio público sin contraprestación económica alguna. Las cuentas no salen, como he señalado antes, y los ciudadanos van a pagar sí o sí, y los registradores van a cobrar sí o sí también. Y si no, ahí tienen el primer ejemplo. Boletín oficial del Estado de 7 de abril. Encomienda de la gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. Esta medida es un claro anticipo del proceso de privatización del registro civil. ¿Cómo pretenden engañar a los españoles? Diciendo que con esta resolución, con esta encomienda, se pretenden dar salida a 150.000 expedientes de nacionalidad atascados desde finales de 2013. Pero la realidad es que dichos expedientes se encuentran paralizados por ustedes para provocar un embudo sin que a ustedes les importe la situación de estos 150.000 extranjeros solicitantes de nacionalidad española. Y al final ustedes se han sometido a las órdenes de los registradores y con la publicación de este boletín, el boletín oficial, les dan, 4 millones de euros por la encomienda. No está mal, ¿eh?
4 millones de euros de marzo a diciembre. No está mal, porque en vez de destinar esos 4 millones a los registradores mercantiles, a los compañeros del presidente Rajoy, a los cuñados, a los primos, a los sobrinos, directamente no se lo ingresan al registro civil para que mejoren sus condiciones. ¿Por qué no lo utilizan para dotar el registro civil de mejores medios, que tengan más inversiones, como dice su moción, como dice incluso la propia defensora del pueblo? Pues muy sencillo, señorías, porque el problema del registro civil en España no es ni el coste, ni la burocracia, ni las colas, ni la judicialización, ni los 450 millones. El problema del registro civil en España es su gobierno, el popular, y su ministro, antes Gallardón y ahora el señor Catalá. Esa es la verdadera razón, ese es el verdadero problema que tiene el registro civil en España, su gobierno y su ministro. Privatizar un servicio público a favor de una alcurnia profesional, como son los registradores de la propiedad y los registradores mercantiles, y a costa del bolsillo de los españoles, es, en fin, alguno definiría como un verdadero atraco. Hoy, señorías, van a consumar un acto que yo lo defino de soberbia y de indiferencia más del Grupo Popular y de su Gobierno. Darán el primer paso, evidente ya, de hacer un registro civil algo mucho más oscuro y mucho más ineficaz. Van a regalar la gestión de los registradores, del registro a los registradores, a los amigos, a los familiares del presidente del Gobierno y de otros ministros para dotarles de mayor volumen de negocio. Y harán que el registro deje de ser universal, público y gratuito. Va a ser mucho más familiar. Eso sí, entre hermanos, cuñados y primos, va a ser más familiar, pero van a desmantelar una historia jurídica de 145 años, perjudicando el derecho privado, dañando la seguridad jurídica y la propia economía de los españoles. Desde el 15 de julio, lo decían antes también algún portavoz, dentro de unas pocas fechas, los actos a los que se refieren a las personas, o sea, el nacimiento, la afiliación, el cambio de nombre, el cambio de apellidos, el cambio de sexo, la nacionalidad, la vecindad civil, la emancipación, la separación o el divorcio, si se quieren inscribir, a pagar. Inscribir el régimen económico de un matrimonio, las modificaciones de las relaciones paternofiliales, la modificación de la capacidad de las personas, si se quieren inscribir, a pagar. La tutela, las prestaciones legales, las protecciones de personas, la protección de personas con discapacidad, los apoderamientos, las declaraciones de ausencia o el fallecimiento o la defunción, si se quieren inscribir, a pagar. Cualquier certificación que ustedes inventen, señorías, para incrementar el negocio, a pagar. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los propios registradores, que les han exigido una fuente de financiación segura y suficiente y bastante para prestar los servicios que se les encomiendan. Y el primer ejemplo ya lo hemos visto, 4 millones de euros por los expedientes de nacionalidad, para empezar ahora mismo, para que vean cómo se compromete el Gobierno con los registradores, 4 millones de euros, y para que vean cómo ustedes no se comprometen con el texto de su enmienda, porque esos 4 millones de euros podían ir al registro civil y solo era un mero canto de sirenas. Señorías, han tomado una decisión política que, como les decimos, facilita la privatización y perjudica al bolsillo y a la intimidad de las personas. Y a miles de funcionarios que dejarán de prestar su función y que estos se inscribirán gratis, esto sí, lo harán gratis en las colas del paro. Pero es que a ustedes no les importa que se empeore un servicio o que se perjudique a los ciudadanos o que se despidan a funcionarios o que los operadores jurídicos, los sindicatos, estén en contra. Su único objetivo es facilitar el regalo a los compañeros del señor Rajoy para nuevas posibilidades de negocio. Existe un compromiso y eso creo que los españoles lo deben saber. Con su actuación se va a menoscabar el derecho de los ciudadanos a la justicia y el acceso a la justicia. Lo hacen cada viernes en su Consejo de Ministros, pero hoy tendrían una buena oportunidad para demostrar lo contrario, lo que dicen en su moción, si fuera cierto. Pero me da que va a ser que no, que van a seguir votando en contra de la moción, porque se han comprometido de verdad para que el próximo 15 de julio el registro civil en España sea un negocio y se acabe con 145 años de historia jurídica. Señorías, un servicio como este debe ser público, universal y gratuito. Lo hemos repetido todos y no nos cansaremos de repetirlo. Público, universal y gratuito. Pero claro, ustedes pretenden dotar del control más absoluto de todo el tráfico jurídico al civil y mercantil, a los registradores. Pues sigan adelante con el atropello, sigan adelante.
Las mareas le sacarán del camino. Nosotros votaremos, como es lógico, a favor de esta moción que presentamos y desde aquí también prestamos todo nuestro apoyo a esa nueva marea, la amarilla, de los trabajadores de justicia de los registros civiles. Porque no queremos su ley, no queremos que nunca entre en vigor y porque igual que los españoles, igual que los ciudadanos, igual que los sindicatos, igual que los trabajadores, queremos que la institución de registro civil en España no se privatice y siga siendo de verdad, universal, pública y gratuita. Muchas gracias.